La declaración de un diputado parte de la coalición de gobierno de Suecia es realmente demoledora y creo que es un punto de rompimiento real al acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la dictadura comunista de Cuba. Y es de rompimiento porque se demuestra con evidencia declaraciones de las propias organizaciones no gubernamentales de la dictadura de que son parte y participan en la represión, el control y el abuso contra los que piensan diferente del régimen. Los fondos, denuncia los fondos que los europeos, la Unión Europea envía a instituciones de educación en Cuba, instituciones que expulsan a profesores y a estudiantes simplemente por expresar opiniones críticas del régimen en los medios sociales, ni siquiera en los centros de estudio, en sus medios sociales como Facebook, como WhatsApp. Así que definitivamente esto tiene que ser un punto de rompimiento definitivo a ese plan de colaboración y de ayuda a la dictadura, porque están colaborando a la represión y al crimen que comete la dictadura contra el pueblo de Cuba. Y sobre todo las cosas, la dictadura no puede esconder lo que antes escondía. Antes la dictadura decía, en Cuba no se violan los derechos humanos, en Cuba no se dan golpes, en Cuba no hay oposición, y sin embargo la propia realidad lo está demostrando. Cualquiera ahora saca un teléfono celular y cualquiera ahora graba, y esas imágenes están golpeando a la dictadura. La dictadura metió la pata cuando llevó a esos niños a la cárcel, porque esos niños son personas de pueblo, personas de barrio, sus amiguitos, sus compañeritos de trabajo, de estudio. También están indignados con esa metedura de pata. La dictadura sabe que los tiempos, que estamos en el 2023, que ya la comunidad internacional no cree en ello, que ya no hay mentiras a las que apelar y que las promesas se acabaron. ¿Cómo llega la Unión Europea a este punto, o sea, a este informe? Bueno, pues información sobre Cuba que se ha estado brindando durante mucho tiempo, investigaciones de él. Acuérdense que en Cuba hay embajada sueca. O sea, en Cuba ellos tienen formas de investigar y documentar todo esto, porque está bien documentado, está sustentado en propias declaraciones, por ejemplo, de la Federación de Mujeres Cubanas, diciendo que hay que perseguir y que hay que frenar a los que protestaron desde el 11 de julio y que han continuado las protestas, porque las protestas en Cuba no han terminado, las protestas han continuado, no en la magnitud masiva que se produjo el 11 de julio, pero han continuado. Y ahí tienes a la Federación de Mujeres Cubanas como parte de ese aparato de represión, como son en realidad todas las organizaciones no gubernamentales en Cuba, son instrumentos de la dictadura para controlar y reprimir al pueblo en cada uno de estos segmentos de la sociedad cubana. Sobre su experiencia en la estancia en Europa, ¿qué pudo palpar este tipo de sentimiento o un sentimiento de ayuda? No, indiscutiblemente. Incluso me sorprendió el Parlamento Europeo, sobre todo España, cómo el Partido Socialista Obrero Español respondió y cómo reaccionó cuando le expusimos de que cómo era posible que un partido obrero, como es el Partido Socialista Obrero Español, pudiera estar respaldando una dictadura que es la que más explota a los trabajadores en cualquier parte del mundo, porque la explotación que tiene la dictadura cubana contra los médicos, contra los entrenadores deportivos, contra los marineros, contra los que trabajan en empresas extranjeras en Cuba, es brutal. Entre 75 y 90% de su salario. No existe ninguna empresa del sistema capitalista privado, ninguna empresa que le quite a un trabajador el 75 al 90% de su salario. Eso solamente es posible con esa dictadura. Y la respuesta fue muy positiva. Fíjate cómo el gobierno de España inmediatamente prohibió la venta que quería que le hiciera la dictadura. Querían comprarle gases lacrimógenos. ¿Para qué querían comprarle gases lacrimógenos? ¿Para la represión en Cuba? Bueno, pues le dijeron que no se los vendían. Una venta que estaba casi finalizada. Estos fondos, porque son fondos sustantivos, no estamos hablando de poco dinero, es mucho dinero. Número uno, van a tener menos dinero para su corrupción, para su bolsillo, paraísos fiscales, menos dinero para darle buena vida a sus hijos y a sus nietos, como andan por toda Europa, estudiando en universidades de Europa, etcétera. Y además, que la dictadura está de rodillas ya económicamente. El régimen le ha pedido prestado al mundo entero, le debe millones y millones de euros y dólares al mundo entero, lo cual demuestra que no es un país bloqueado. ¿Y a dónde ha ido este dinero? No ha ido al pueblo de Cuba. El régimen, en 3 años que tuvo turismo de crucero americano, que le entraba un promedio conservador de 300 millones por año, es decir, le entró 900 millones de dólares en 3 años. ¿A dónde fue?
¿Cuántos hospitales construyeron? ¿Cuántas carreteras arreglaron? ¿Cuántos salarios aumentaron? ¿Cuántas escuelas construyeron? El pueblo de Cuba no vio un centavo de eso, porque es un régimen enormemente corrupto, enormemente inepto y además de eso dogmático para mantenerse en el poder. La economía cubana no se va a levantar bajo la dirección de esta gente, porque están en una situación en la cual si abren, temen perder el poder porque saben que la inmensa mayoría del pueblo quiere el cambio. Y además, aún abriendo, no tienen la capacidad para dirigir una economía en un proceso de modernización. Yo estoy convencido que la economía cubana, que era una de las más modernas y prósperas de América Latina, la desbarataron a propósito para poder controlar la clase media del país, que era muy extensa. Y ese sabotaje que se hicieron a sí mismos, los dirigentes de este engendro, de este régimen diabólico, los ha perseguido todo este tiempo. Yo creo que este momento es un momento muy difícil para la dictadura cubana. Creo que además de perder el apoyo que pudo haber tenido en un momento, el descontento aumenta y por ende también aumenta las protestas. Yo creo que el ambiente de ahora es propicio para un próximo estallido social. Y creo que el verano que se acerca puede ser decisivo en ese aspecto. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.